En esta nota conversamos con Alejandro Chamatrópulos. Él es abogado, doctor en Derecho. Es profesor en la Universidad de Itela y en la Austral. Actualmente está trabajando en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán como relator. Su currículum es impresionante. Lo voy a leer solo una partecita que tiene tesis sobre neurociencias, inteligencia artificial, cronobiología y derecho. Bueno, no se muevan porque vale la pena escucharlo. Alejandro, ¿qué relación tiene esto con la abogacía? Y si es cierto que en un futuro no tan lejano va a haber jueces robots. En su relación con la abogacía, lo que venimos charlando es de alguna manera empezar a discutir, ¿sí?, hasta dónde hay que proteger la privacidad de la persona, hasta dónde hay que asistir o se puede permitir que una persona tenga una asistencia virtual o digital en la toma de decisiones. Y eso nos lleva a un escenario que es las decisiones judiciales, por ejemplo, ¿no? Y esto que decíamos de si el derecho a equivocarse existiría, por ejemplo, para los jueces, de los cuales tratamos de que acierten, ¿no? Que no se equivoquen. Y hay una tendencia que incluso ya hay experiencias en la propia Argentina de casos de decisiones judiciales que vienen siendo asistidas con sistemas pilotos de desarrollos de tecnología en los cuales de algún modo se está trabajando sobre lo que son algunas decisiones simples, más de gestión, digamos, no las decisiones, las sentencias puramente, sino las decisiones de gestión que toma un magistrado, un juez, una jueza. Basándose exclusivamente en lo que dice la ley. Basándose de alguna manera en eso, cuando son temas muy sencillos, muy pacíficos, en los cuales hay interpretaciones muy simples de alguna manera. Pero como el derecho depende, por lo menos para los abogados depende de los grises, de los ni, ahí está un poco la sal de todo esto, cómo un algoritmo puede llegar a captar, ¿sí?, nuestras zonas grises, nuestros depende, nuestros sí, pero, y todos esos artilugios que empleamos los abogados a secas, ¿no? Con frecuencia. Entonces ahí de algún modo está el mayor desafío de tratar de que la tecnología capte, ¿sí?, toda esa zona gris en la cual trabaja el abogado y por supuesto el juez cuando decide por sí o por una situación, ¿no? Alejandro, otro de los avances de la justicia, que por ahí la gente no lo sabe, es que en estos 2 años de pandemia es impresionante cómo todo se ha digitalizado, los expedientes, los mismos abogados presentan los escritos, está todo mucho más rápido a través del SAE, del sistema informático. De algún modo, lo que es la tecnología, contrariamente a lo que creemos de que son grandes avances de golpe, no, son pequeños pasos continuos, cotidianos, que se van dando un proceso de mejora continua, ¿no? Y el ámbito incluso de la justicia, pensando en Tucumán, que es una provincia de algún modo para muchos periférica, no para mí, tenemos avances muy concretos, que tenemos, por ejemplo, que en el ámbito de los últimos 2-3 años, a partir de la pandemia fundamentalmente, hoy un abogado, una abogada puede llevar un juicio desde su casa directamente. Se resignifica, por ejemplo, el concepto de estudio jurídico. Hoy no necesito una oficina, no necesito ir a pasillear tribunales, puedo ver o seguir todo un proceso, presentar escritos digitalmente que me respondan de esa manera. Las audiencias son por Zoom o por plataformas virtuales, ¿no? Entonces todo eso se resignifica y de algún modo también hay un cambio de paradigma que está dado fundamentalmente por el hecho de una reducción dramática de los tiempos de demora de los juicios, tanto por estas herramientas digitales como por cambios procesales, el Código Procesal nuevo, ahora hay un Código Procesal Civil que simplifica todo esto, ¿no? Y un esquema también de transparencia en el cual hay datos que a veces que el ciudadano común capaz no conoce, como por ejemplo hoy en día cualquier audiencia de un juicio, por ejemplo un juicio penal, está la audiencia, la agenda abierta y uno, si es curioso, puede entrar y ver el juicio cómo se está desarrollando, como pasaba cuando uno se metía a una audiencia física y puede entrar. Hoy puede entrar a la página del Poder Judicial de Just Tucumán, pinchar la audiencia que quiere ver y si no es reservada, por ejemplo un tema de familia, un tema delicado, podría ser un caso de abuso sexual, etcétera, uno puede ver el desarrollo de esa audiencia, ¿no? Entonces son todas novedades que se van dando en este marco. Yo puedo saber qué está haciendo de alguna manera un juez, una jueza en su día de trabajo y eso hace no solamente también a la mejora del sistema o este impacto de la innovación de la tecnología, sino a la propia transparencia del sistema, ¿no? Alejandro, vos estudias mucho también lo de las neurociencias. ¿Qué incidencia tiene en los seres humanos? Las neurociencias de algún modo tratan de aportar valor no tanto en cómo creemos que tomamos decisiones, sino cómo tomamos decisiones o cómo nos comportamos efectivamente, ¿no? Y ahí, vinculado a la era digital, está el tema de que hace un rato decíamos que el algoritmo nos conoce mejor a nosotros mismos que nosotros a nosotros mismos, ¿no? Entonces, sobre esa base, por ejemplo, cómo yo diseñe la pantalla,
dónde ponga los botones, cómo haga un proceso de elección de un tema, por ejemplo, de una película en una plataforma, etcétera, incide en mi decisión. Por ejemplo, cuando yo tengo ese reloj de arena diciendo en 5, 4, 3, 2, 1 empieza el próximo capítulo, eso está diseñado el mundo desde la ciencia del comportamiento y las neurociencias para que la persona tenga una tendencia a quedarse viendo los próximos 10 minutos del capítulo, ¿no? Que si hubiese estado diseñado de otra manera, posiblemente vos cortabas el capítulo y para empezar uno nuevo tenías que apretar un botón, ¿no? ¿Y cómo influye el hambre y el sueño en los comportamientos humanos? Que eso también me mencionaba y me pareció súper interesante. Básicamente hay unos experimentos muy importantes que muestran, por ejemplo, y dicho en criollo con el impacto que eso genera, que un juez o una jueza con hambre, ¿sí?, se pone más hostil con un imputado penal y contrariamente, ¿sí?, con la panza llena, sí es mucho más comprensivo con la conducta ajena. Esto es un experimento que se hizo en Israel con jueces de más de 25 años de trayectoria, de muy buen prestigio, etcétera, y se llegó a esa conclusión, ¿no? Por supuesto que la persona no decía, decido de tal manera por hambre, ¿sí?, pero el sentido final de la decisión apuntaba a eso, ¿no? Y en cuanto al sueño, por ejemplo, hay estudios que documentan que una persona cuando está despierto 15, 16 o 17 horas seguidas, por ejemplo, de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, al final de esa cantidad de horas despiertos, su razonamiento, su capacidad cognitiva es muy parecida a una persona en un estado de ebriedad. Con la diferencia es que cuando uno está en estado de ebriedad más o menos se da cuenta. El tema es que cuando uno está con sueño cree que tiene una suerte de sobreoptimismo de que está en un excelente estado, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, no es aconsejable hacer las cosas con ese nivel de sueño, ¿no? Por supuesto que también otra manifestación, José, es que mientras más sueño tiene la persona o menos descansada está, las barreras inhibitorias vinculadas a los impulsos bajan, con lo cual la persona se pone más impulsiva, más irascible, eventualmente más agresiva, con lo cual es todo un desafío hasta para el derecho también, ¿no? En cómo detectar o qué pasa con una conducta de una persona que está bajo patrones de sueños insuficientes de manera continua, ¿no? Y no solamente en el ámbito del derecho, sino que en general nosotros estamos acostumbrados a tratar como héroes a personas que capaz durmieron 3, 4 horas, se subieron a un avión, volvieron, llegaron acá, fueron acá, allá, etcétera. Y yo diría lo contrario, no me sentiría tranquilo que una persona bajo ese contexto esté tomando decisiones sobre mi persona, sobre mis bienes, ¿no?